Japón. La década perdida. Auge y caída. En los años 80 se convierte en la segunda economía más grande del mundo. La bolsa y el mercado inmobiliario se retroalimentaban en un círculo vicioso. Pero luego llegaron los años 90, que se conocieron como la década perdida de Japón. ¿Qué sucedió? Este término se refiere a una década de estancamiento económico, llamado deflación. De 1991 a 2001, el crecimiento económico de Japón se estancó, un marcado contraste con el rápido crecimiento de la década de 1980. Durante los años 80, Japón experimentó un auge económico sin precedentes. Desencadenada por el estallido de una burbuja de activos a finales de la década de 1980, la economía se enfrentó a un estancamiento y una deflación prolongados. La burbuja afectó tanto al mercado inmobiliario como al mercado de valores. La pérdida de empleos, las quiebras de empresas y la disminución del nivel de vida fueron generalizadas. Muchas personas se encontraron en situaciones económicas difíciles, luchando por encontrar trabajo y mantener a sus familias. La década perdida sirve como una advertencia sobre los peligros de las burbujas de activos y la importancia de unas políticas económicas sólidas. Los economistas y los responsables políticos han estudiado este periodo para evitar errores similares en el futuro. También pone de manifiesto los retos de salir de una crisis económica caracterizada por la deflación. La recuperación fue lenta y dolorosa, con muchas lecciones aprendidas a lo largo del camino. La experiencia de Japón sigue siendo relevante para comprender las crisis económicas actuales. Los estudiosos y analistas continúan refiriéndose a este periodo para entender mejor las dinámicas económicas globales. La burbuja estalla. El Nikkei 225 y los precios de la vivienda se desploman. A finales de la década de 1980, Japón experimentó una burbuja de activos con precios inflados de las acciones y los bienes inmuebles. Este fenómeno fue impulsado por una combinación de factores económicos y especulativos que llevaron a un crecimiento insostenible. El Nikkei 225 alcanzó su punto máximo en diciembre de 1989, alcanzando un máximo histórico. Este pico representó un aumento significativo en comparación con los niveles de años anteriores. Los precios de la vivienda en las principales ciudades también se dispararon, desligados de los fundamentos económicos. Las propiedades se vendían a precios exorbitantes, creando una falsa sensación de riqueza. La política monetaria flexible y la facilidad de crédito alimentaron la burbuja. Los bancos ofrecían préstamos con bajos intereses, lo que incentivaba aún más la especulación. A finales de la década de 1980, el aumento de la inflación y de los tipos de interés provocó una pérdida de confianza del mercado. Los inversores comenzaron a preocuparse por la sostenibilidad de los altos precios. La burbuja estalló, provocando la caída de los precios de las acciones y el desplome del valor de los activos. El mercado de valores se desplomó rápidamente, dejando a muchos inversores en una situación precaria. Las empresas y los particulares se enfrentaron a deudas que superaban con creces sus activos, lo que provocó quiebras y estancamiento económico. La crisis de deuda afectó a todos los sectores de la economía. La economía entró en un prolongado periodo de estancamiento. Este periodo, conocido como la década perdida, tuvo efectos duraderos en la economía japonesa y en la confianza de los inversores. El estancamiento se instala. El motor económico de Japón se detiene. Los primeros años de la década de 1990 marcaron el comienzo de un prolongado estancamiento económico en Japón, conocido como la década perdida. El colapso de los precios de los activos destrozó el sistema financiero, provocando créditos morosos y reticencias a la inversión, afectando gravemente a la economía. Los consumidores redujeron sus gastos debido a la incertidumbre económica, lo que llevó a una disminución en la demanda interna. Las medidas del gobierno y del Banco de Japón, incluidos los estímulos fiscales y la flexibilización monetaria, tuvieron un éxito limitado en revitalizar la economía. El desempleo aumentó, el crecimiento de los salarios se estancó y el nivel de vida disminuyó, afectando a millones de ciudadanos. La sociedad japonesa se volvió cada vez más pesimista sobre el futuro, con una creciente sensación de desesperanza.
La década perdida provocó una pérdida de fe en la gestión económica del gobierno, generando descontento y protestas. La deflación se apodera, un tipo diferente de desafío económico. Mientras Japón luchaba contra el estancamiento, la deflación surgió como un nuevo reto. La deflación, una disminución sostenida de los precios, puede tener graves consecuencias negativas. La debilidad de la demanda, el exceso de capacidad y la disminución de la confianza impulsaron la deflación en Japón. Los consumidores y las empresas pospusieron las compras, esperando nuevas bajadas de precios. Los instrumentos tradicionales de la política monetaria se volvieron ineficaces en un entorno deflacionario. La experiencia de Japón con la deflación puso de manifiesto las limitaciones de las respuestas políticas convencionales. Las lecciones aprendidas han adquirido relevancia a medida que otras economías se enfrentan a retos similares.